Ahí está. Entonces, como bien decía la hermana, aquí dejamos al pueblo de Israel vuelto de nuevo, Dios le había permitido, ¿cierto? Había movido el corazón de esos gobernantes para que dejara ir al pueblo nuevamente a su pueblo, que lo reconstruyeran, que nosotros nos maravillamos cómo Dios movió el corazón de hombre, que uno dice, ¿cómo? ¿Cómo? Y eso nos da esperanza también en nuestros días, que Dios mueve el corazón del rey, como dice también ahí en Proverbios, que Él puede también intervenir tanto en lo pequeño, como uno de repente dice, le ora al Señor por alguna necesidad específica, por ejemplo, cosas a veces que el Señor nos regalonea a veces con cosas tan pequeñitas y cosas tan que llegan a nuestro corazón, nos muestran cómo Dios está ahí presente, preocupándose de detalles, pero también vemos cómo Él obra a nivel mundial, porque Él gobierna los cielos, gobierna el mundo y también debiera gobernar nuestra vida. Entonces nosotros podemos ver aquí el panorama de Dios, como Él mueve el corazón de este rey, permite que su pueblo vaya, reconstruya, como decía mi hermana, el corazón del pueblo, como que no aprendieron la lección, ¿cierto? Y dejamos ahí terminando, ahí Malaquías en el versículo capítulo 4, versículos 5 y 6 dice, he aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y se acabó. Y uno dice, uno queda ahí como expectante. ¿Y qué pasará? Bueno, ahí termina el libro, el Antiguo Testamento, y luego nosotros aparece Mateo. Y uno dice, le empieza a leer Mateo. Y empieza a leer y ve que el pueblo ahora ya no es, no está bajo ninguna, a lo mejor, ni en exilio, ni en esclavitud. Están en su tierra, pero ahora ellos todavía no han tenido, su tierra no les pertenece. Y ahora lo vemos bajo el dominio romano. Y uno dice, ¿y qué pasó? Y cierto, nosotros conocemos también lo que se llama los 400 años de silencio, donde no es un silencio profético desde Malaquías hasta Mateo, donde son aproximadamente 420 años que nosotros no lo tenemos nosotros en nuestro canon bíblico. Hay unos libros que se llaman los deuterocanónicos, que son libros históricos, donde nos relata un poco de historia y se puede entrever, hay algunos historiadores también que lo han dejado, qué fue lo que pasó con los judíos en ese tiempo. Yo se los voy a contar a grandes rasgos para que lo podamos hacer un poquito de historia. A lo mejor por aquí hay una maestra de historia que a lo mejor puede también, si desea corregirme en algo, puede también hacerlo. Vamos a tratar, averiguamos ahí lo más fidedigno posible para poder hacer un resumen, súper resumen de lo que sucedieron durante estos 400 años. Porque cuando nosotros leemos ahí en Gálatas 4:4, ¿qué dice Gálatas 4:4? Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. Cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. Entonces nosotros pensamos, esta plenitud de tiempo, ¿a qué se refiere cuando uno dice, es que Dios tenía todo preparado, todo listo, y cuando fue el momento, el día, el momento preciso, el tiempo preciso, Dios envió a su Hijo? Pero este tiempo preciso, Dios lo fue eh, trabajando tanto a nivel de la historia universal como de su pueblo judío, de su pueblo, de su nación, de Israel, cosa que estas dos historias, tanto lo universal como lo de su pueblo, llegaron a un punto en que pudieran unirse y hacer el tiempo propicio, el tiempo pleno para que pudiera llegar su hijo. Y esto es lo que sucede durante estos 400 años de silencio. No es que Dios se haya olvidado de su pueblo, que Dios haya dejado todo ahí en Malaquías y luego vuelve a aparecer ahí en Mateo. Uno sabe que no fue así, ¿cierto? Dios siguió entretejiendo toda la historia, todo lo que iba sucediendo para que cuando llegara la plenitud del tiempo, Dios enviara a su Hijo. Y durante estos 420 años sucedieron muchos hechos históricos que le dieron paso para que el mundo, para que el territorio israelita, donde estaban viviendo los judíos, estuviera en una situación tal que el corazón de los israelitas, el corazón de su pueblo, de los judíos, estuviera
ansioso, expectante, deseoso y estar a la espera de ese momento. Pero nosotros vemos ahí después más adelante en Juan que sucedió lo que él había profetizado, pero su pueblo nuevamente cerró su corazón. Entonces nosotros vemos cómo todo también estaba preparado para que este evangelio, este precioso evangelio, llegara también a nosotros, los gentiles. Entonces, en esta preparación vamos a hablar ahí como bien en el Antiguo Testamento, Dios actúa en su pueblo, ¿cierto? Y Dios preparó la historia del mundo y de su pueblo para que pudiera llegar la plenitud del tiempo. Cuando todo el escenario estaba listo, imaginémonos así, cuando todo el escenario estaba listo, preparado, cuando la historia del mundo y la historia de Israel se intersectaron, Dios actuó y comenzó nuevamente este nuevo pacto, el Nuevo Testamento, donde era la consolidación, la consumación de todo lo que habíamos visto en el Antiguo Testamento. Entonces, termina Malaquías, hay una expectativa entonces profética de qué se refería. Entonces, ahí todo lo que había hablado Isaías, todo lo que había hablado Malaquías, estaban con esa expectativa. Pero cuando nosotros vemos, uno dice, entonces, ¿por qué ellos no entendieron en ese tiempo cuando llega Mateo y podemos ver Mateo, la venida del Mesías? ¿Por qué no lo entendieron que él era, si se supone que tenían todo el Antiguo Testamento? Cuando nosotros leemos ahí en Isaías, por ejemplo, lo del siervo sufriente, era tal cual, y ellos decían, ¿cómo? ¿Por qué no entendieron? Bueno, en el tiempo hasta el día de hoy, el pueblo judío, los judaizantes que no son mesiánicos, todavía no logran entender que todo lo que hablaba de ese siervo sufriente se hablaba de Jesucristo, porque ellos entendían que no era así, que no se refería a Isaías 53, no se refería a un Mesías, sino que estaba referido al pueblo de Israel, no le asociaban el siervo sufriente a el Mesías. Entonces nosotros podemos ver que durante este tiempo, durante esos 400 años de expectativa y luego que llegara el Señor Jesús, no hubo un convencimiento de su pueblo de que de la mayoría de que él era el Mesías, hasta que después se completó todo y nosotros después podemos ver, después de los evangelios, cuando ya empieza la formación de la iglesia, cuando Dios se manda al Espíritu Santo, podemos ver cómo ahí ya todo empieza a cuadrar y se empieza ya a formar la iglesia, ¿ya? Entonces, el pueblo vuelve de su exilio, de los medo-persas, ¿cierto? Terminamos con un pueblo volviendo del exilio, reconstruyendo sus muros, volvieron a Jerusalén con la esperanza profética de la venida del Mesías rey, descendiente de David, que se sentaría en el trono y los reinaría y les traería paz. Esa era su expectativa profética, de este Mesías rey, que Dios pudiera cumplir la promesa que le había hecho a David y que le había hecho a Abraham. Y ahí estaban con esa expectativa profética. Entonces comenzamos el Nuevo Testamento con los israelitas sometidos nuevamente a un imperio, y esta vez un imperio romano. ¿Ya? Entonces, termina el dominio de Ciro y aparece en escena Alejandro Magno. A lo mejor ustedes han escuchado hablar de Alejandro Magno, ¿cierto? Alejandro Magno es uno de los famosos ahí del Imperio Romano. Lo que quería este Alejandro Magno se puso en mente, su desafío era conquistar todo el mundo. Ese era su deseo, voy a conquistar todo el mundo. Pero parte de sus conquistas también fue Judea, Israel, Jerusalén, conquistó todo ese Medio Oriente, todo por aquí, a ver, yo tenía una imagen para haberle mostrado, lo conquistó todo, pero el deseo de él no era solamente conquistar en cuanto a territorio, sino que el deseo de él era eh, era también poder conquistar el pensamiento. Entonces la idea de él era el pensamiento, conquistar el pensamiento y que todos ellos pudieran tener el pensamiento helenista que se llama, que era un pensamiento donde, a ver, por aquí lo tengo, a ver si se los puedo compartir. A ver, vamos a ver, voy a hacer el intento, si no, lo imagina.
parece que no me va a resultar. Mm, si lo logramos ver ahí, no sé si lo logran ver. Ahí, ya, ahí parece que me resultó, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Se ve algo? ¿Se ve un mapa? ¿Sí? Ya. Bueno, todo eso, lo que vemos en rojito, es todo lo que había conquistado este Alejandro Magno y se ve entre sus conquistas, ustedes pueden ver ahí, está con una flechita, que también había conquistado todo el territorio de lo que nosotros conocíamos entonces como Israel, como Judá, ahí estaba todo conquistado. Pero la idea de él no era solamente conquistar el mundo, sino que conquistar el pensamiento, que fuera todo sometido al pensamiento romano. Y en parte lo consiguió porque nosotros vemos cuando empieza el Nuevo Testamento como muchos del pueblo de Israel tenían el pensamiento helenístico, que así se llama, pensamiento que venía desde los griegos hacia los romanos, también fue pasado. Entonces, a grandes rasgos, después muere este Alejandro, se divide el reino en cuatro, que ahí nosotros vemos todas las profecías de Daniel, que quizás la vieron también en su momento, que se divide este reino grande en cuatro, ahí en la estatua también que se puede ver, o en los sueños de las bestias que salen del mar, bueno, esos cuernos pequeños y todo eso, bueno, ahí estaba después este reino gigante, se divide en cuatro, y de ahí aparecen los Ptolomeos y los Seleucos, que ahí esos son a lo mejor son nombres que no los vamos a recordar y ustedes dicen, ¿de qué nos sirve espiritualmente todo esto? Pero nos vamos a entender de que Dios aún así ha ido trabajando, si bien el silencio profético tiene que ver con que Él no envió profetas a vociferar a su pueblo, ni a entregar, ni a decirle lo que ellos tenían, lo que no tenían que hacer, sino que fue en la revelación de muchos también judíos que les iba animando a esperar al Mesías. Entonces, ahí de los Seleucos se tomaron Israel y de ahí aparece Antíoco Epífanes, que fue este hombre tan malvado y que sacrificó a un cerdo ahí en el altar de Jerusalén. Entonces, en el altar del templo, entonces los israelitas en ese momento estaban como hastiados de todo eso, de lo que estaba sucediendo, de este pensamiento, estos judíos que ellos seguían luchando por conservar lo que era su religión, su pensamiento. Entonces, ahí salió un grupo que se levantó, que se llamaban los macabeos, que ellos rededicaron el templo. A fuerza de espada, a fuerza de guerra, ellos sacaron a los seleucos de ahí del templo y ellos rededicaron el templo. El templo. Si nosotros vemos ahí, en Juan 10, 22 y al 39, cuando dice la fiesta de la dedicación, que es una fiesta que nosotros no encontramos en en el Antiguo Testamento, se refiere a eso, a cuando ellos rededican el templo lo vuelven a rescatar, por decir así, y entonces lo vuelven a consagrar al Señor, lo limpian, lo reconsagran, vuelven a nombrar nuevamente los sacerdotes, vuelven a nombrar, vuelven a poner en orden los sacrificios y comienzan nuevamente como a rededicar el templo, ¿cierto? A poder empezar sus rituales, sus costumbres de lo que ellos tenían conocidos en el tiempo de Levítico. Pero poco a poco se fue permeando en ello la cultura romana. Entonces, cuando nosotros vemos el comienzo del Nuevo Testamento, vemos a un pueblo permeado por este pensamiento, de este pensamiento helenístico. Pero este era el panorama entonces perfecto, era el escenario que Dios había preparado para la llegada del Mesías. Y todo esto entonces nosotros vemos que estaba planeado por Dios. Eso era así como a grandes rasgos lo que pasó durante estos 400 años. Y estaba la expectativa y el deseo de que cuando por fin llegara el Mesías y pudiera sacar a estos romanos, pudiera sacar entonces que le habían oprimido tanto y ellos esperaban a este rey que les traería paz finalmente, después de todas estas batallas. La historia de los macabeos que sucede ahí en los 400 años son una historia muy sangrienta. Los romanos eran un pensamiento, eran pasaron cosas terribles. Yo nunca había estudiado a profundidad lo que, o sea, ni tan a profundidad, pero viendo más o menos lo que había sucedido con estos hijos
que se llamaban los macabeos, donde su madre sufrió mucho, dice ahí, como que los cortaron en pedacitos y los frieron, a cosas así como atroces, muy terrible que ellos tuvieron que pasar todo esto y estaban como en la expectativa de la llegada del Mesías. Pero ¿qué pasó? Cosas importantes que pasaron en este tiempo. Donde era un imperio mundial, donde ellos querían hacer un imperio mundial, los romanos, los emperadores romanos, se unificó el idioma. Ya todos hablaban un mismo idioma, que en este momento nosotros imaginémonos que fuera el inglés. Ya todo donde si usted va a otro país, tiene que saber inglés para hacer negocios, para hacer esto. Es que era como un idioma y en ese tiempo era el griego koiné que se llama. Era el griego. Entonces, este panorama de que todos se unificaran en el mismo lenguaje iba a facilitar la expansión del evangelio, que el mensaje del evangelio pudiera llegar hasta los gentiles, a todo el territorio y pudiera salir más allá de las fronteras del pueblo. Cosa que aprovechó muy bien Pablo después, ¿cierto? Más a futuro. Entonces, esto, y la otra cosa que fue muy positiva de este tiempo que Dios también preparó, fue la formación de carreteras. Hubieron, como está el dicho, todos los caminos llegan a Roma. Bueno, la formación de todas estas vías luego permitió que el Evangelio pudiera salir de las regiones, irse hasta Roma, llegar a otros lugares y pudiera expandirse el Evangelio. No quedara solamente ahí, que la historia del Mesías no fuera solo del pueblo de Israel, de Jerusalén, de un habla específica, sino que al ver el Nuevo Testamento que fue escrito en griego, se expandiera a todos y ya todos pudieran conocer la historia del Salvador. Si esto hubiese pasado antes, después de Malaquía, instantáneamente antes, esto no podría haber sido posible, porque los idiomas tenían distintos idiomas, entonces no había forma de poder llegar de un lugar a otro. En cambio, con el creciente imperio romano, se hizo todo esto, que el idioma se fuera expandiendo y que las carreteras también, para que luego el evangelio saliera a todo el mundo y se pudiera cumplir las profecías de que era el evangelio el evangelio del Mesías iba a ser para los gentiles y para los judíos. Y ahí llegaron. Ya eso era como entonces había una conectividad. Y también durante este periodo, lo último que se me faltaba mencionar, es que dentro de este grupo de los judíos, que estaban de la rededicación del templo, salieron 4 grupos que eran los que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, que eran los fariseos, los saduceos, los esenios y los celotes. Eran 4 grupos religiosos que estaban, que eran los que había, era como, si nosotros podemos pensarlo como los partidos políticos, pues pensémoslo así de una manera, que eran 4 tipos de pensamiento con respecto a cómo llevar el judaísmo a cabo. Eso era lo que ellos, unos decían los fariseos, eran súper estudiosos de la ley, ellos decían que todo, había que seguir todo, eran súper minuciosos con sus leyes, y donde fueron después permeándose, y después el corazón de ellos ya no era tan puro en un comienzo, la secta de los fariseos era una buena idea, pero luego nosotros vemos cómo en el tiempo de Jesús ya el corazón de ellos estaba permeado ya por todo la ambición romana. ¿Ya? Entonces estaban también los saduceos, que ellos se ocupaban también de todos los sacrificios, pero también en su corazón estaba ahí la rivalidad, ¿cierto?, entre los fariseos y los saduceos, que unos pensaban una cosa, unos creían en la resurrección, el otros no. Y estaba también este grupo que eran de los esenios, que era un grupo que dijo, miren, lo que están haciendo los fariseos y los saduceos no nos agrada para nada. Nosotros nos vamos a consagrar a Dios y nos vamos. Y ellos se fueron, fue un grupo que se fue a las montañas a hacer ahí casitas en medio de las montañas, y ellos se apartaron por completo a estudiar las escrituras, pero estudiarlas de una manera más pura. Y de ahí encontraron, ¿cierto?, ahí en las cuevas donde ellos se escondían, muchos escritos ahora de la palabra del Señor, que ellos las volvían a escribir, y las dejaron ahí adentro de unos cántaros, y ahí estaban los escritos que ahora nosotros también conocemos, salieron de ahí de los esenios. Y también estaban los celotes, que nosotros lo conocemos también cuando aparece ahí Simón el celote, que era un grupo que ellos decían, tenemos que reconquistar esto, pero nosotros como que le vamos a dar una ayudita a Dios y lo vamos a hacer por la fuerza. Entonces ellos eran como el ejército revolucionario
contra los romanos, donde había una serie de espionaje ahí, donde ellos se preparaban sigilosamente a espaldas del Imperio Romano los romanos los buscaban siempre para encarcelarlo porque eran los que causaban las revueltas en medio del pueblo judío, eran como los rebeldes, que eran los celotes. Y de ahí también aparece uno de los discípulos del Señor, ¿cierto? Dentro de este grupo de los celotes. Entonces ahí empieza este hermoso libro que es Mateo. Mateo, lo que se dice, como por historia y por legado también, que fue escrito por Mateo, un discípulo del Señor. Este libro está escrito principalmente hacia el pueblo, a los hebreos, ¿cierto? Hacia el pueblo judío. ¿Por qué? Y todo lo que está ordenado y como Mateo presenta este libro, le hace entender a los judíos que él era el rey que estaban esperando. Mateo lo escribe de tal manera que los judíos lo ordenó los hechos para que pudieran ellos entender que este Mesías, este Jesús, a quienes ellos habían rechazado, porque acuérdense que todos los evangelios fueron escritos después de que pasaron todas las cosas, como que ellos ordenaron en su mente todos los hechos y empezaron a recopilar y a decir, esto se refería a esto, por esto el Señor hizo esto, porque en el Antiguo Testamento decía esto, esta es la profecía. Entonces ahí se armaron los evangelios y 4 hombres pudieron decir la historia desde distintos puntos de vista, contar la misma historia con detalles distintos, que cada uno de ellos tenía su mirada. En este caso, Leví, que era uno de los 12, que era un cobrador de impuestos, ¿cierto? Y que él pone en orden todos estos hechos. Entonces, más o menos este libro se escribe como en el año 60 al 65 después de Cristo. Entonces uno piensa, a ver, el año más o menos, aproximadamente el año 30, donde muere el Señor. O sea, 30 años después de su muerte, este libro empieza a ser escrito. Entonces uno dice, ¿cómo todo esto fue de averiguar de persona en persona, de poner en orden? Imagínense en su misma mente ellos poner en orden todos los hechos del Mesías, cómo todo empezó a encajar, a tomar forma, y ellos decidieron por obra del Espíritu Santo de poner esto en un registro que quedaron como los 4 evangelios. Entonces, Mateo lo empieza presentando, ¿cierto? Nosotros empezamos, ahí dice, el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, y lo pone al tiro, descendiente de David y de Abraham. O sea, este es el Mesías prometido, el gran sacerdote, rey, profeta, que eran los oficios que iba a mostrar Cristo. Él es, Él es. Y esta es su cronología, su genealogía. Entonces ahí empieza a nombrar desde Abraham hasta la llegada del Mesías. Entonces lo comienza a mostrar como rey del linaje de David, como un nuevo Moisés que da las leyes, que pone todo en orden. Ya no es una ley de palabra, no es una ley escrita en unas tablas, sino que es una ley escrita en los corazones y es un cumplimiento de la ley en la persona de Cristo. Él era el nuevo Moisés, el perfecto. Entonces, él lo muestra también como el Emmanuel, como Dios con nosotros. Entonces, ahí nosotros vemos como la profecía completa, como el rey, como el Mesías prometido, como el Emmanuel, Dios con nosotros, esa presencia de Dios que antes se veía, ¿cierto? Ahí como una nube, algo ahí que habitaba en un templo hecho de manos de hombres, ¿cierto? Ahí estaba Dios, lo radicaban en el templo porque ahí estaba Dios todo, pero ahora la promesa que había hecho en el Antiguo Testamento era que Dios iba a habitar en nosotros y con nosotros. Y aquí aparece Emmanuel, Dios con nosotros. Aparece entonces en ese aspecto como el Señor Jesucristo cumpliendo la promesa y la profecía completa, completa, como Dios con nosotros, como el Rey que había de venir, como esa instauración de ese reino celestial y también como ese nuevo Moisés que iba a venir a ejecutar la ley.
Entonces, nosotros eso lo vemos, vamos a verlo así como a grandes rasgos, vamos a detenernos en algunos, o si no, el tiempo se nos va a ir y podemos estar aquí toda la mañana conversando, ¿cierto?, de Mateo, pero la idea es poder hacer como una vista general, ¿cierto? Entonces, nosotros nos vamos ahí a Mateo, como en el capítulo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, nosotros vemos cómo se presenta y cómo llega este rey. Nosotros tenemos que entender también de que Mateo presenta al Señor Jesucristo como el rey. Ya, esa es su visión, esa es la mirada que él quiere poner a través de todo el libro, que él es el rey que había de venir. Entonces, ahí entonces él estaba. Eh, Nosotros vemos cómo ahí desde el comienzo, desde el capítulo 1, su linaje y su derecho al trono real, ¿cierto? Era su linaje porque ahí dice, hijo de David, cumpliendo además las promesas hechas a Abraham, que de su descendencia iba a venir alguien, ¿cierto? Siempre estuvo ahí, era el hijo, era como la promesa cumplida en él. Todo israelita tenía en su mente que del linaje de Abraham y del linaje de David iba a venir el escogido, el prometido de Dios, donde se iba a cumplir la promesa en él. Estaban todo el tiempo esperando y en cada corazón de los israelitas tenían esto, esperando al Mesías. Nadie se lo imaginaba, nadie sabía cómo iba a ser, pero cada israelita tenía esto en su mente. Y saben que en este tiempo había muchos Oh, israelitas también que conocían los tiempos y sabían que en ese tiempo en exclusivo algo iba a suceder. Por eso después vemos a una Ana ahí en el templo, ¿cierto? Esperando al Mesías. Entonces, sabían que algo iba a suceder. Entonces nosotros vemos que estaba donde después se relata el nacimiento de Jesucristo, que era el Hijo de Dios, pero era su naturaleza humana, que era nacido de mujer, nacido bajo la ley, ¿cierto? Cómo Dios iba eh, a hacer todo perfecto, era su naturaleza humana y su naturaleza divina. Entonces nos muestra ahí que también este rey no venía de los hombres, sino que venía del cielo. No era un rey que iba a ser igual como los reyes que ellos conocían. Lo máximo que ellos podían imaginar era David, pero David quedaba chico al lado, o Salomón en sabiduría. Y luego nosotros vemos al Señor que dice, más que Salomón en este lugar. Ese era su estándar de realidad, ese era lo máximo que ellos sabían. Pero este rey que venía era mucho, mucho más porque su naturaleza era divina. Entonces nosotros lo vemos ahí en el relato del nacimiento de Jesús, cómo Mateo le deja en claro a los israelitas, miren, este es un rey, pero no es un rey de este mundo, es un rey que viene del cielo. Entonces ahí le deja que él venía del cielo y su reino no iba a ser de este mundo. Él era el rey perfecto y él era Dios mismo con nosotros, el Emanuel. Entonces no era algo, ellos empezaron ya a decir, cuando Mateo empieza a escribir y le empieza a comunicar esto a su pueblo, era decirle esto, decirle, miren, este rey perfecto no es como lo que ustedes conocieron. Este rey viene del cielo, es Dios mismo con nosotros. Y nosotros vemos ahí como en Mateo 2, como estos reyes, ¿cierto? Del oriente que se llaman, algunos le dicen estos sabios del oriente, ¿cierto? A mí me gusta más decirle así, estos sabios del oriente vinieron a traerle entonces estos obsequios reales porque ellos llegaron y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos? No era el rey, ¿cierto? Pero ellos, en la revelación de Dios hacia ellos y en cumplimiento de la profecía que decía que, dice ahí el versículo 6, y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces a ellos sabían el tiempo exacto y ellos llegaron por conducción también divina. Nosotros sabemos que Dios obra de manera misteriosa y hizo que estos sabios llegaran y le trajeran regalos del rey. Entonces nosotros ahí también vemos cómo él huye luego a Egipto, ¿cierto? Y aparece en el capítulo 3 el heraldo del rey, el cumplimiento de la profecía de Malaquías. Terminaba Malaquías con que Dios iba a enviar a un Elías, que él iba a ser la voz que clamaba en el desierto de preparar el camino para el Señor.
Y luego más adelante el Señor hace mención de él, ¿cierto? Este era, es el que ustedes estaban esperando, era Juan el Bautista, y no hay nadie mayor ni profeta nacido de mujer mayor que él era, ¿cierto? Entonces aquí aparece el heraldo del rey. El del rey eterno era su mensajero. Antiguamente, cuando venía un rey, estaba el heraldo, ¿cierto? Y él lo proclamaba, viene el rey, ahí viene el rey, y todos se postraban o todos se arreglaban todo porque el rey no llegaba así nomás. Lo proclamaban y llegaba. Y este Juan el Bautista, de una manera tan humilde como él era, vestido de piel, ¿cierto? Vestido así como uno dice, como de un perfil bajo, ¿cierto? Uno se lo imagina así como medio chascón, ¿cierto? Pero a lo mejor no un hombre, como dice ustedes, ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Alguien vestido con ropas reales? No, eso están en las casas de los reyes. Él dice, no, él era el que había de venir como el heraldo de este rey humilde, que el reinado de él, la característica del reinado de Dios, de lo que el Señor iba a venir a hacer, era mostrar la mansedumbre y la humildad de un rey. Y su heraldo, que era Juan el Bautista, cumplió también con esto. Este era el heraldo del rey prometido, del rey eterno. Entonces a lo mejor la gente le dio importancia, uno lo encontraba loco, otros lo encontraban que, pero los que realmente le creyeron, dice que se arrepintieron y fueron bautizados por él. Entonces luego nosotros vemos ahí en el capítulo 4, al final del capítulo 3, el capítulo 4, cómo Dios también confirma ese reinado, ¿cierto? Aparece la voz del cielo que dice, este, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Este es, lo señala, este es. Entonces ahí tenemos nosotros la confirmación de Dios de que Él era el cumplimiento de la promesa. Nosotros luego encontramos en capítulo 4 cuando el Señor Jesús es tentado y que nuestro rey, eso nos deja ver cómo al ver todo esto, que nuestro rey, él es un rey perfecto, un varón perfecto, entonces, que fue tentado por todo, pero para poder reinar con justicia, sabiendo los padecimientos de los hombres. Él era este Moisés, ¿cierto? Que también fue al desierto, igual, era así como, acuérdense que este era así como el nuevo Moisés, que él pasó las mismas situaciones que Moisés, pero de una manera perfecta. Pero también eso le daba para poder reinar con justicia, ¿cierto? Para que su reinado está, porque él había padecido las mismas cosas que los hombres, era condescendiente con los hombres. Entonces, eh, ahí también después nosotros vemos, como les digo, lo vamos a ver como así como por parte, porque hay harto que hablar, pero vamos a resumir. Entonces nosotros ahí vemos ahí en el capítulo 4, versículo 15, cómo se cumple la profecía, que este reinado que él venía a hacer no era solo para los judíos, porque dice, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas, vio una gran luz. A los que vivían en regiones y sombras de muerte, una luz les resplandeció. Entonces, él dice, no, yo vengo. A lo mejor ellos no lo entendieron en ese momento y él tampoco lo hizo ver porque primeramente él venía a su pueblo y luego al ser rechazado iba a extender también su reino a todos los gentiles. Entonces, cuando nosotros vemos ahí, sale un título en mi Biblia, por lo menos sale un título que dice llamamiento de los primeros discípulos. Él comienza a conformar su reino. Empieza aquí a llamar a sus primeros súbditos, ¿cierto? Que tampoco eran lo que ellos imaginaban. No eran hombres letrados, no los fue a buscar a la realeza, no los fue a buscar de familia, sino que él empezó a conformar su reino con lo, si podríamos decirlo, con lo que ningún rey, la materia prima que ningún rey hubiese escogido para hacer su reino, que eran estos, primero comienza a llamar, ¿cierto? A Pedro, a Andrés, ¿cierto? Que eran los hijos de Zebedeo, pero empieza ya a mostrar lo que él quería hacer como rey, que a llamar y que ellos le siguieran. Entonces, llamó para sí a quien él quiso. Así iba a ser conformado su reino, con los que él quiso. Entonces nosotros vemos
Y empieza entonces a mostrar empieza a entremostrar cómo va a ir conformando su reino, cómo se va a ir armando todo esto, hasta lo que nosotros tenemos el día de hoy, que estamos en la expectativa de la vuelta del rey, ¿cierto? Entonces él comienza a proclamar, enseñando, ahí dice, miren, en el versículo 23 dice, iba proclamando el evangelio del reino. ¿Cuál era el evangelio del reino? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el evangelio que predicaba Jesús. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Entonces, ¿qué es lo que es el arrepentirse? El dar un vuelco hacia el otro lado. Si nosotros íbamos con este pensamiento, los israelitas iban como medio pensando en querer en esperar una profecía, entre el pensamiento romano, entre querer irse para los romanos mejor, entre ceder, estaban en todo esto, entre estar permeado por lo que estaban diciendo los fariseos. El Señor dice, miren, arrepiéntanse, así como era como agarrarlos y sacudirlos, arrepiéntanse, despierten, yo soy, pero él no les declara abiertamente ahí. Entonces ahí empieza también a cumplir las profecías de que este rey venía con amor, con descendencia hacia donde venía, empezó a sanar, a liberar a las personas, a dar vista a los ciegos, a los muertos empezaron a resucitar, algo estaba pasando, pero no era una conquista hacia el imperio romano, era una conquista hacia el hombre, una conquista al corazón y las necesidades de los que iban a ser sus súbditos. Esa era su conquista, persona a persona, persona a persona. No iba a ser, por eso dice que era como, él dice que, como se me fue el versículo, pero él decía que no venía a vociferar, sino que él venía con este trabajo así, persona. Entonces él empezó a trabajar de esta manera, a formar, a conformar a quienes iban a ser también sus seguidores y a mostrar el corazón real de lo que era la ley y todo lo que era el Antiguo Testamento. Y ahí nosotros vemos ya en Mateo 5 cómo empieza este rey eterno a hacer la constitución de su rey. ¿Cierto? Sería así como la constitución de nuestro país. Bueno, él empezó a hacer la constitución de su rey. O sea que él empezó a hacer la constitución de su mandato, de su reinado, y cómo él quiere que sean los que pertenecen a su reino. El cumplimiento de la ley establecido y él como redentor de los hombres y él mostrando el verdadero sentido de la ley. Entonces sus mandatos no son opcionales, sus mandatos son decretos reales. Entonces nosotros cuando vemos ahí Mateo 5, si nosotros nos ponemos a la luz, así como antiguamente nosotros lo veíamos en el Antiguo Testamento, nos pusiéramos a la luz de los 10 mandamientos, decíamos realmente no podemos. Si nosotros nos ponemos a la luz del Sermón del Monte, de estos decretos reales, que no son opcionales, sino que son mandatos, nosotros nos damos cuenta cómo el hombre perfecto cumplió todo lo que sale aquí y cómo Él nos manda a cada una de nosotras, nos manda. Si nosotros decimos que somos hijas de Dios, que pertenecemos a este reino eterno, estos son mandatos para nosotros. ¿Qué súbdito se atrevería a contradecir a su rey? ¿Qué les pasaría? Imagínense, si nosotros nos ponemos a pensar en el mundo de hoy, un rey o una autoridad, son como las leyes. ¿Qué pasa al que infringe la ley? Tiene sus consecuencias, ¿cierto? Estos que están aquí en Mateo 5, donde este reinado de amor que el Señor quiere instituir, son mandatos, no son opcionales, no son opciones. Entonces él empieza a mostrar el corazón real de la ley. ¿Qué es lo que él quería con la ley que los fariseos ya tanto habían manipulado y se las habían mostrado? Él dice, no, miren, esto es lo que realmente Dios quiso decir a su pueblo. Y le empieza a mostrar este tremendo sermón, que es el sermón del monte, que todo se cumplió en Cristo, porque él era la personificación de la ley, era perfecto. Y su reino principalmente era un reino de amor. Era todo patas para arriba, era todos patas para arriba. No es lo que ustedes decían. El que quiere ser grande, que se haga pequeño. El que quiere ser servido, que sirva.
El que lo ofendieron, que perdone. ¿Y cómo era el pensamiento helenista? Por eso esto vino a romper el pensamiento romano. Entonces, por eso nosotros tenemos que pensar. Ellos tenían el pensamiento romano ya en sus suites, ya ellos los tenían ya. Entonces él vino a romper con esto. Miren, esto es la ley, esto es mi reino. Así Dios quiere que ustedes se porten. Entonces ahí él empieza a enseñar a orar, ¿cierto? Todo, entonces como que empieza a rehacer todo. Y ahí entonces empezamos a ver dónde se tenían que hacer tesoros, que este pensamiento helenista también decía, acumulen, acumulen, el que quiere que se sirva al imperio romano y usted va a tener tierras, va a tener herencias, va a tener, entonces esas ansias de querer tener más, también se empezó ¿y qué le dicen? Hagan tesoros en los cielos. Empieza a romper con cada una de esta nueva constitución el pensamiento de ese tiempo. Que tenían que tener una devoción completa hacia el rey, que tenían que buscar el reino por sobre lo material, ahí en el capítulo 6, versículo 33. Busquen primero el reino de Dios. Entonces, que tenían que tener devoción completa al rey, ahí en 5:24, que dice, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amar al otro. Está la ley del amor ahí en el capítulo 7, por eso todos cuanto quieran que los hombres le hagan, así también hagan ustedes, porque es la ley y los profetas. Y ahí él termina entonces con este ejemplo de los dos cimientos que le dice, que él le da también toda la autoridad a Dios, que le da toda la autoridad, ¿cierto? Y que él también tiene toda la autoridad para haber dicho todo lo anterior, ¿cierto? Y dice también ahí, ¿quiénes son los que entrarán en este reino? ¿Y quiénes son? Los que hacen la voluntad de él. No, porque dice el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces él, como rey, también venía a decir de que así como él se somete a su Padre, era necesario que nosotros también, como hijos de ese reino, también teníamos que aprender a someter. Entonces, de ahí después en Mateo 8, en adelante, nosotros vemos varias historias de curaciones, de cómo Dios empieza a liberar a la gente de su opresión. Entonces, ellos saben que el reino se había ya acercado. Entonces, ahí empiezan sanaciones, ¿cierto? Sanaciones que el reino de Dios no es como los hombres se imaginan. Entonces ahí empieza la curación del paralítico, los endemoniados empiezan a ser libres, y ahí el Señor empieza a mostrar que Él como Rey tiene poder sobre las enfermedades, sobre la naturaleza, sobre las huestes de maldad. Él tiene poder para perdonar pecados, es el Rey de todo lo creado. Él empieza a mostrar con estos milagros y con lo que Él empieza a mostrar, Él dice, miren, yo soy Rey por sobre todo, sobre el mundo espiritual. Los demonios se someten también sobre las dolencias de las personas, sobre el pecado que reinó desde el comienzo, sobre la naturaleza, sobre todo yo soy rey. Y empieza a mostrarlo con estos milagros que él empieza a hacer. Cuando él empieza a calmar la tormenta, la curación de un paralítico, el endemoniado. Entonces él empieza a mostrar cómo era su rey, que era poderoso por sobre todo. Quiero una conquista no solo de lo territorial, de un territorio, de una libertad terrenal, sino que era una libertad espiritual, eterna y por sobre todo. Venía a redimir, a reinar por sobre todo. Entonces después nosotros vemos que él venía a establecer su reino. Ahí nosotros, donde vemos ahí en Mateo 9, eh, donde dice arriba en mi Biblia, dice, pregunta sobre el ayuno, ¿cierto? Aquí con esto él empieza también a dar forma y decir, yo voy a construir mi reino, pero sobre algo nuevo. Todo lo que ustedes ya conocen está manchado. Yo no vengo a arreglar lo que está malo, sino que vengo a hacer algo nuevo. Hacer algo nuevo, porque ahí dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces todo odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan.
Iba a venir a dar el nuevo nacimiento de un nuevo pueblo nacido de nuevo. No sobre lo que estaba sobre un corazón con una ley que estaba ya pervertida en el corazón de los fariseos. Entonces, él empieza a mostrar que cómo él iba a venir a ser su rey. Entonces ahí muestra también su poder sobre la muerte, ahí cuando resucita la resurrección de la hija de un oficial, ¿cierto? Entonces, aquí nosotros vemos ya en el capítulo 10 cómo este reino, ya que le empezó a mostrar a sus escogidos, a los que él había llamado, a estos 12, ya le abrió los ojos. Todavía ellos no saben qué realmente es lo que sucede. Ellos están viviendo ahí como mirando expectantes, ¿qué está pasando? ¿Quién es este? ¿Quién? Como que ellos aún todavía no entienden, sino que le ha enseñado ya, les dio el sermón, les dio la enseñanza, les empezó a mostrar sobre lo que él era capaz y los envió. Ahora ya el reino iba a empezar a expandirse. Proclamar el reino, dice, para los que eran herederos de su reino, a los que les pertenecía por derecho. Pero ¿qué pasó? Nosotros vemos que eso no sucede. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces, él empieza a decir, mire, seguirme no será fácil. Esto, mire, ustedes dicen que a lo mejor están esperando a un rey que les dé herencia, que les dé territorio, que les dé riquezas, que les dé la libertad. No, seguir al rey no es fácil, no será fácil. Están en la línea, los que estén en la línea de sus tropas de la ciudad celestial, tiene sus consecuencias, pero están bajo el cuidado de su Padre Celestial. Ese es el mensaje. Miren, ustedes están bajo, van a ser mis súbditos. Ustedes están bajo mis líneas, van a tener oposición, pero tranquilo, el Padre Celestial es quien los va a cuidar. Y esa es la enseñanza que les deja ahí en Mateo 10, cuando dice palabras de aliento a los 12, el costo de ser discípulos. Les empieza a mostrar. Y entonces aquí después nosotros empezamos a ver el capítulo 11. Hay un rechazo. El pueblo donde él vino, lo empezó a rechazar. El rey que venía y que le estaba esperando, lo rechazaron. Entonces, ¿qué vino a hacer el Señor? Él empezó a reprender a las ciudades, ¿cierto? Entonces él le dijo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, ¿cierto? Él empieza a decir, y dice, después ahí Jesús habla de Juan el Bautista, como ahí nosotros vemos como él le hace una alusión. Mire, el más pequeño de este reino, dice, sin embargo, el más pequeño de este reino de los cielos es mayor que él. Le empezó a decir, mire, mi pueblo me rechazó. Vio a Juan el Bautista, quien también lo rechazaron. Lo encarcelaron y lo mataron, ¿cierto? Es una generación perversa esta. Empieza así como a hacerle ver. Entonces, ahí nosotros vemos en el Mateo 11:28, cuando él le dice, vengan a mí. ¿Quiénes? Los que se creen algo, los que quieren tener así las cosas de este mundo, los que están esperando un rey. No, dice, vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que son manso y humilde. Esa palabra manso es como alguien que es echado hacia abajo, así como que es cargado, así. Ese es como el sentido de esa palabra. Y hallará descanso a sus almas. Entonces nosotros vemos cómo en la primera bienaventuranza, cuando veíamos allá, él venía a hacer el cumplimiento de esto. Y él le muestra el corazón de este reino, que él era el rey, pero no era manso y humilde. Ahí él hace ver cómo él era, cómo es él. Entonces, seguimos avanzando y vemos cómo empieza aquí, ya en el capítulo el 12, cómo empieza el complot, ¿cierto? Contra Jesús. Aquí este pueblo a donde él venía lo empieza a rechazar, los empieza a buscar para algo
como que no le estaba convenciendo mucho, estaba causando mucho revuelo, había hecho demasiados milagros, estaba causando un sentimiento entre la gente que no les favorecía mucho. Junto con esto y paralelo a esto, nosotros tenemos que ir pensando que todas estas sectas que se habían armado, que eran los fariseos y los saduceos, que ellos querían defender al judaísmo de una manera que Dios no aprobaba, actúan de manera paralela durante todo el libro de Mateo y durante todos los evangelios. Está el pensamiento de Jesús y lo que él está haciendo y lo que están haciendo estos fariseos, los escribas, todo esto, estos hombres que eran conocedores de la ley, que supuestamente hablaban de lo mismo. Se supone que estos hablaban de Cristo, pero Cristo venía de una manera paralela a ellos, que no era en ni un punto se juntaron, porque el pensamiento de los fariseos era un pensamiento humano y nosotros a través de todo el libro vemos pensamiento de Cristo para pensamiento de los fariseos. Y muchas veces, a mí pensando en esto, me di cuenta cuántas veces mi pensamiento se pareció más a los de los fariseos. Cuántas veces mi conducta no ha sido la conducta que el pensamiento de Cristo, sino que el pensamiento, y nosotros vemos todo este rato esta dicotomía, pensamiento de fariseo, lo que ellos tramaban, lo que ellos pensaban, lo que había en su corazón, y paralelo a ello, y se supone que hablaban de lo mismo. ¿Y cuántas veces a nosotros nos ha pasado que se supone que nosotros como cristianas, como hijas de Dios, seguidoras de Cristo, nuestro pensamiento debería ser el de Cristo? ¿Y por qué muchas veces se confunde con un pensamiento religioso? Entonces, cuando nosotros podemos ver a través de todo Mateo cómo está en esta dicotomía de lo que es el rey, de cómo es su reinado y de cómo el hombre ha querido establecer el reinado de Cristo, de Dios en la tierra con un pensamiento humano, ¿cuál es nuestro pensamiento? ¿Pensamiento de libertad, de paz, de amor o de religiosidad? Y ahí van esos dos caminos paralelos. Y nosotros vemos cómo aquí llega un momento en que ellos ya estaban como hastiados de este Cristo, de este Jesús, porque era ese maestro, ellos ni siquiera lo reconocían como Cristo, ¿cierto? Sino que era ese maestro, le llamaban maestro así como de nombre, pero no lo respetaban como tal. Y lo empezaron a hacer este complot, empezaron ya en su mente a tramar cómo eliminarlo, cómo hacer que desapareciera y quitar ese pensamiento del pensamiento de las personas también, porque ya se había introducido en muchos corazones a seguir a Cristo. Entonces, pero Jesús sabiéndolo, miren, Jesús sabiéndolo se retiró de allí y muchos lo siguieron y los sanó a todos y les advirtió que no se revelara quién era para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías. Estoy leyendo en el 12:18. Y ahí aparece este hermoso canto del siervo sufriente que aparece ahí en el Antiguo Testamento y les da a mostrar que Él era el que había de venir, que Él era. Dice, este es mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Sobre él pondré mi espíritu y a las naciones proclamará justicia. No contenderá ni gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea, hasta que lleve a la victoria la justicia. Y en su nombre las naciones pondrán su esperanza. Y este es como el corazón, es como una de las proclamaciones de Jesús que tiñe todo el Evangelio. Así era Él, así era Él. Y esa era su forma, su manera, como desde antes se venía proclamando a este Jesús, que Él era el cumplimiento de esas profecías y Él lo mostró en cada acto que hizo, este corazón de cómo era Él. Y es como y resulta que en el Antiguo Testamento la gente no sabía que eso se refería al Mesías, y ahí lo pone el Señor, ese soy yo, pero no se lo digan a nadie. Entonces, ¿por qué? Porque el pueblo estaba así como en los que tenían el pensamiento de los fariseos, lo estaban rechazando abiertamente porque él decía que era hijo de Belcebú, ¿cierto? Entonces ahí nosotros vemos desde el capítulo 13 cómo él empieza a dar a conocer los misterios del reino. Pero
ahí empieza a dar los misterios del reino, pero a sus discípulos, porque se los encubre a todos y se los da a conocer a sus discípulos. Las parábolas, uno dice, son enseñanzas, son lecciones, pero uno de los propósitos de las parábolas era encubrir el reino, o sea, que no decírselo, sino que solamente a los que tenían ese corazón dispuesto. Por eso, toda esta tanda de parábolas hacia adelante comienza con la parábola del buen sembrador, que él salió a sembrar y una semilla cayó sobre, empieza a decir todo esto. ¿Por qué? Él empieza a decir, todo lo que yo vengo a enseñar, todas mis palabras, si están sobre un corazón dispuesto, va a dar fruto. Y los de corazón dispuesto van a ser los que van a recibir este reino. Y ahí empieza, y el que no entendió, él dice que fue así como para hacer cumplimiento, de que al oír ustedes oirán, pero no entenderán, y viendo no verán, pero no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha puesto insensible. Y esa fue como una condenación hacia su pueblo, o decir, ustedes no quieren. Entonces este reino iba a ser, no es para todos, ahí en todas estas parábolas van a dar características del reino, no es para todos, se expande exponencialmente, incluso alcanza a los extranjeros, ahí en la parábola del grano de mostaza, ¿cierto? Que también se infiltraron algunos en este reino, pero no van a ser de este reino, pero también él se va a encargar de limpiarlo y de cuidar. Ese va a ser el reino. Entonces, ahí se empieza a expandir la salvación para los gentiles, ¿cierto? Entonces nosotros vemos después ahí cómo nuevamente empieza a aparecer una tanda de milagros, de alimentación de los 5.000, Jesús anda sobre el mar, ya vamos en el capítulo 14. Entonces empezaron a preguntar aquí en el capítulo 15, ya en Mateo 15, empezamos a ver la oposición de este rey militar, de este rey que traía la oposición contra versus este siervo sufriendo. Entonces, él empieza a mostrar quién es él, y ahí está la posición, ahí empieza a decir, algunos hombres empezaron a preguntarse, ¿quién es él? ¿Por qué está haciendo esto? Y los fariseos empiezan ya a cuestionarse sobre qué poder hace eso, y él empieza a hablar duramente a los fariseos, ahí donde en el capítulo 16, versículo 5, la levadura de los fariseos y los saduceos. Entonces él empieza ya a decir claramente que él iba a tener que morir. Ahí en el capítulo 17 empezamos ya a ver su periodo final, que él empieza a decir, ya, ahora se va a empezar a cumplir todo lo que está dicho sobre mí. Yo tengo que morir. Pero que la muerte de este siervo sufriente va a ser una victoria a futuro. Entonces, nosotros vemos ahora, después, desde el capítulo 18, empezamos a ver otra vez algunas parábolas, pero empieza a verse aquí cómo era la condición para entrar al reino de Dios y cómo es ese rey. Entonces empiezan estas exhortaciones para los hijos del reino. Viene la parábola de la oveja perdida, ¿cierto? Parábola de los dos deudores. Entonces ahí le empieza a decir, mire, a sus discípulos le empieza a decir, ya no está encubriéndole el reino a los otros, le empieza a decir a sus discípulos, mire, así es el reino de los cielos. Y todas las parábolas empiezan, el reino de los cielos es, ¿cierto? Entonces le empieza también, vamos a irnos más adelante porque ya el tiempo no está alcanzando, vamos a ver también que ahí el Señor les enseña las posiciones en el reino, cómo serán, y el valor esencial es la humildad y el servicio. Ahí lo vemos en el 19, capítulo 19, versículo 30, dice, pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. En verdad le digo, dice, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes se sentarán también sobre 12 tronos. Les empieza a decir a sus discípulos, pero, muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Porque ahí nos da la gran lección en el capítulo 20, versículo 28, porque dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Entonces ahí cuando nosotros vemos que ya empieza su última semana, que son desde el capítulo 21 hasta el capítulo, ya nosotros nos vamos a ir ya más rapidito, hasta el capítulo 27, que es su última semana. Miren todos los capítulos que abarca esta última, hasta el capítulo 27, todo lo que abarca su última semana. ¿Qué fue mostrando el Señor aquí en su última semana? ¿Qué fue mostrando? Primero, entonces Jesús toma su lugar de autoridad, ahí entrando al templo, tirando abajo todo, ¿cierto? Y dice, da su discurso para dar a conocer a los religiosos la verdad acerca del reino. Es el tiempo de que ellos sepan lo que sucederá. Cuando ahí dice en el capítulo 21, versículo 5, esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho. Digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Ahí viene tu rey. Él es el rey viene a ti. Y él empieza con todos los hechos que sucedieron durante la última semana, empieza a dar a conocer ya abiertamente lo que iba a suceder, abiertamente cómo iba a ser el reino. Con esa parábola, la clave del reino es la parábola de donde dice parábola de los labradores malvados, que es el capítulo 21, versículo 33, que le cuenta ahí la dinámica, lo que iba a suceder, que el hijo del rey se va a ir, que se fue y después lo maltrataron y mandó a su hijo y también lo mataron. Y ahí le dice que el reino será quitado a los israelitas y se los va a dar a los gentiles. Ahí muestra en todos estos capítulos, da a conocer el corazón, le saca a flote, saca a la luz todo el corazón, todo lo que hay en el corazón de estos religiosos y le empieza a dar a conocer que esto no es lo que él quiere, que esto no es lo que es la religión, no es el corazón de lo que es su reino. Empieza a decirle abiertamente a toda la gente, miren, esto no es, claramente. Esto, todo lo que ustedes han aprendido, esto no. Entonces ahí habla abiertamente lo que iba a suceder. Y también ahí en el capítulo 24, del capítulo 24, ¿qué le empieza a decir? Va a venir un tiempo en que ustedes van a tener que esperar porque yo me voy. El rey se va, igual tal como en la parábola de los labradores malvados. Yo me voy. ¿Y cómo tienen que ser ustedes? Y ahí aparece la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos. Empieza a hablarle del juicio final. ¿Cómo va a ser la vuelta del rey? Le dice, mire, ya les dije cómo querían que fueran, ya les dije cómo es el corazón del reino, ya les dije quién eran los malos y quién eran los buenos. Entonces, ahora yo quiero que en esta espera, que yo me voy y luego regrese, sean así. Y así va a ser mi vuelta. Y ahí aparece capítulo 24, capítulo 25. Cómo debiera ser la actitud de la espera del reino y cómo iba a ser la vuelta del rey. ¿Quiénes serán los que hereden? Miren qué interesante esto. ¿Quiénes serán los que heredarán el reino? Lo dice claramente. Nuestro Señor se identifica con cada uno de sus hermanos. Él los llama como sus hermanos. Como rey, Él se identifica con cada uno de su rey como que si fuera el mismo. Y nosotros vemos ahí cuando en el juicio final, dice mi Biblia en el capítulo 25, versículo del 31 al 46, le dice, miren, ¿quiénes son los que van a heredar? Le dice, aquellos que dieron de comer al hambriento y beber al sediento, aquellos que recibieron al extranjero que busca asilo en su medio, aquellos que no tenían para vestirse, para vestirnos nosotros con ropas reales, nosotras no, para vestir al que no tiene, visitar a los que sufren cárcel o enfermedad. Esas 4 cosas, háganlas, dice el Señor. Porque los que hicieron estas 4 cosas en mi espera, ellos son los que heredan el reino. Una tremenda lección. ¿Qué nos dice? ¿Ustedes quieren ser hijas del reino? ¿Ustedes esperan al rey? Hagan estas 4 cosas. Porque por estas 4 cosas, el Señor dice ahí, el juicio final como título. ¿Qué va a hacer cuando nosotros estemos frente al Señor? ¿Dieron de beber al que tenía sed? ¿Dieron de comer al que tenía hambre? ¿Visitaron a los enfermos, al que estaba en la cárcel?
¿Vistieron al que no tenía ropa? ¿Acogieron a los extranjeros cuando buscaron asilo, cuando ellos estaban en su propio lugar, no tenían dónde estar? ¿Lo acogieron en su medio? Y ahí él hace la pregunta, ahí hace. Y aquí nosotros vemos ya como en el capítulo 26, ya estamos llegando al final, empieza este nuevo pacto. Dice, ahora se hace un nuevo pacto. Y ahí el Señor instituye la cena y va a terminar su vida. Y deja todo listito, todo ya dicho, cómo lo que iba a ser, lo que es su reino, cómo iba a ser su reino, lo que él quiere del reino y lo que él espera. Entonces, ¿cómo debe ser la actitud de espera de la vuelta del rey? Este nuevo pacto, ¿cómo tenemos que esperarlo recordándolo hasta su venida? Y se entrega a morir, como el rey, como este siervo sufriente, que luego, al morir, nosotros vemos al final en este gran capítulo 28, cómo el Mateo dice todo lo que sucedió con él. Ha resucitado y voy a estar con ustedes hasta el último día. Y él venció el que tenía el imperio de la muerte y fue puesto por estrado de sus pies, y él es el rey que reina y que volverá. Y dice, como empieza Mateo, Emanuel, yo estaré con vosotros hasta el último de los días. Esa promesa del Emanuel no se ha terminado. Yo estaré con vosotros y ahí termina. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Espérenme, voy a volver, voy a volver. Y ustedes, como ciudadanos de ese reino eterno, van a estar conmigo para siempre. Y no, y él le había dicho ya a sus discípulos todo lo que iban a tener que padecer, pero le dice, espera. Y ahí termina Mateo y podemos ver la plenitud del reino de Dios, cómo Él como Rey también nos deja a nosotros, cómo quiere Él que nos comportemos, cómo Él va a ser su reino y la actitud de nosotros en su espera. ¿Lo estamos esperando? Él dice que volverá. Somos ciudadanos del reino, seguimos los consejos del Rey, cómo son sus mandatos y sus decretos divinos. Es una tremenda responsabilidad estudiar Mateo. Es como que si uno dijera, estudiar Mateo, uno no puede quedar así y decir, voy a seguir igual. No, porque uno se da cuenta que es el rey, que reina y que reinará por los siglos de los siglos. Y a quien llamamos Señor, es Señor y Rey. Entonces, hermanas, que nos quede esto como en nuestro corazón para poder meditarlo y que podamos entonces eh, entender este libro de Mateo. Yo no sé, yo me paso siempre de la hora, hermana, discúlpeme, son las 10:35 ya. Y eso, así que ya no hablo más, hermana, y le dejo. No sé si le gustaría que orara, o a lo mejor alguna hermana más lo va a hacer. Gracias, gracias mi hermana. Sí, vamos a terminar orando. Qué lindo es entender, ¿no? Como cuando es más emocionante cuando usted leyó, como dice el Antiguo Testamento, y va entendiendo como dijo usted, Dios no vino ya por, por destruir un rey, sino por conquistar los corazones, porque en realidad era un corazón endurecido, y yo creo que nos muestra nuestra condición, ¿no? Cómo somos, y saber que el Señor dice que, como decir, el pueblo le rechazó, y dice, pero yo he vuelto por aquellos que van o sea, ahí estamos nosotras, porque no teníamos que nosotros en el plan, digamos, en la salvación no estaba para nosotras, pero ahí por los que le rechazaron, porque dice la palabra de Dios, para los suyos vino, pero ellos no los recibieron. Entonces, gracias a Dios que el mensaje llegó a nosotras. Me encanta ver también cómo empezó, ¿no? Dice, el versículo que quería leer, dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y se dará dado a la gente que produzcan
los frutos de él. Y como nos decía y nos recalca, ¿no? Al rey hay que servirlo, hay que servirlo. Y ese es nuestro llamado, a servir, hermanas, ¿no? Y que nos animemos a servirle. También al principio, ¿no? Como dice, la genealogía a mí siempre me impacta, cómo Dios cuidó todo desde el inicio, ¿no? Desde Abraham, y la responsabilidad de nosotras como madres de ir inculcando estas verdades a nuestros hijos, ¿no? Yo siempre estoy con mis hijos, a ver, Abraham, ¿quién? Isaac, y así los nombres, pero no logro ni siquiera yo todavía grabarme todos los nombres de las genealogías. Y cómo Mateo, con quién más estaría haciendo todo esto, pudieron con exactitud llegar desde el inicio hasta José y María, ¿no? Eso siempre me impresiona a mí, porque yo no sé ni la tercera genealogía mía todavía, o sea, o 3 o 4 antes que mí. Y digo, ¿cuántos años pasó para que capítulo 1 hasta el 17 versículo? Es impresionante la historia, porque es la historia en reducir. Me encanta eso ver en Mateo. Y cómo Dios iba cumpliendo profecía tras profecía. A veces nos sale como lágrimas a ver cómo Dios tan sabio hizo todo esto. Y saber, hermanas, que Dios es desde el principio hasta el fin. Y nosotros a veces como que estamos esperando, ¿no? Ese regreso, ese retorno. Y a veces decimos, ¿y cuándo? Y ojalá sea hoy. Cuando estamos en el peor día de nuestra vida, quisiéramos que sea hoy. Cuando estamos en el mejor día, quisiéramos que no venga. Entonces a veces uno dice, Señor, ¿cómo es nuestro corazón? Y que podamos estar apercibidas, porque así como se cumplió el Antiguo Testamento en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que es una misma historia de un punto de vista distinto, quizás se va a cumplir, ¿no? El retorno de nuestro Señor Jesucristo. Eso, mis hermanas animadas, yo digo, yo estudié en un instituto, pero el estudiar libro por libro me ha hecho mucho bien, ¿no? A mí nos dieron una clase que se llamaba en un mes síntesis del Antiguo Testamento y síntesis del Nuevo Testamento en un mes. Creo que no llegué a captar lo que ahora, libro por libro, hemos sido enseñadas. Y cuánto más Dios quiere enseñarnos y aprovechar este tiempo. Eso es, Paulita, un pedido de oración de pronto para terminar en esta mañana. Un pedido de oración, bueno, por mis hijitos. Estamos en el periodo de la crianza y yo creo que para todo es nuestro corazón el deseo de ellos. Mi mayorcito estuvo, hoy le celebramos su cumpleaños número 12, así que el Señor lo bendiga y que lo pueda seguir haciendo crecer en los caminos de él. Siempre cuando imaginaba antes cómo iba a ser a los 12, yo ya lo tengo ahí, como el Señor ha ido trabajando también en él, en su corazón, y por mis otras hijitas también, que el Señor nos dé sabiduría a todas como madre en general para, para criar a nuestros pequeños. Eso yo creo que una cosa que cuando uno está en el periodo de mamá es como el deseo de nuestro corazón de ver a nuestros niños caminando en sus caminos. Eso, mi hermana. Amén. Pauli está por ahí, y ya va a orar por este tiempo, por usted, Paulita, y poder ir terminando este tiempo hermoso. Parece que no está Pauli. Elisita, ayúdenos, por favor, porque no está Pauli, ya que se ha salido. Está sin audio. No se le escucha. Gracias, hermana. Gracias, mi hermana Paula, por el mensaje muy claro, qué edificante, ¿no? Saber cómo
el Señor fue cumpliendo la profecía. Así que oremos, hermanas, ¿no? Mi amado Señor, muchas gracias por esta mañana, gracias por el mensaje que hemos podido escuchar, Señor, hemos podido aprender algunas áreas que estaban quizá flotando. Gracias por eso, mi amado Salvador. Pero en esta mañana queremos orar, Señor, por mi hermana Paula, por la vida de sus hijos, de su esposo, Señor, que ellos puedan ser esa luz, esa sal para poder guiar a sus hijos, Padre mío, en su palabra, para que ellos puedan, Señor, atesorar, vivir arraigados a su palabra, Señor, que ellos puedan, Señor, ser esos padres, Padre mío, que sus hijos necesitan, que puedan inculcarles, bendito Señor, amar primeramente a ti, Señor, y lo demás, Señor, pues lo dejamos a usted, mi amado Salvador. Cuide de estos niños, protéjales, que sus ángeles acampen a su alrededor, Señor, cada que ellos puedan salir, Señor, de casa, que usted esté pendiente de ellos, mi amado Padre. Gracias le damos por esta mañana, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y bueno, mis hermanas, nos vemos en 15 días, Mateo, Marcos, y seguimos creciendo en la palabra. Un lindo día, nos vemos en la iglesia el día de mañana y podamos también ser de bendición para otras mujeres, ¿ya?